Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos. Hoy quiero hablar de un tema que es muy interesante y tiene que ver con la Matrix. ¿Qué es la Matrix? Y cómo podemos liberarnos de la Matrix de acuerdo a la hipnosis y a la hipnosis interdimensional. Muy bien, para comprender qué es la Matrix y cómo podemos liberarnos de la Matrix, vamos a dar esta breve introducción, sobre todo para las personas que son nuevas, para que este video lo puedan comprender en un corto tiempo. ¿Por qué decimos según la hipnosis interdimensional o la hipnosis? Para nadie es un secreto que la hipnosis es un método mediante el cual los gobiernos, como la humanidad que está interesada en saber qué pasa con muchas personas cuando son abducidas, o qué pasa con muchas personas cuando hay situaciones que ocurren en las vidas de ellos y tienen muy vagos recuerdos de lo acontecido o no recuerdan nada, pero saben que pasó algo. Entonces, para nadie es un secreto que tanto los gobiernos como los estudiosos del fenómeno ovni y los que estudian todos estos casos de abducciones a nivel mundial, ya sabemos que una abducción es un secuestro llamado secuestro extraterrestre, y podemos ver evidencias de estos casos a nivel mundial en todo el mundo. Usted puede entrar a YouTube y colocar casos de abducciones y las principales cadenas televisivas a nivel mundial como National Geographic, Discovery Channel, ¿sí? Y todos estos canales, inclusive hay canales exclusivos del fenómeno OVNI, Área 51 y todo esto. Y para nadie es un secreto de que los gobiernos, tanto estudiosos del fenómeno OVNI, cuando quieren saber qué pasó con una persona que fue abducida, qué pasó con una persona que fue secuestrada por estos seres que se dicen, entre comillas, que son de otro planeta, la manera para saber qué pasa en ese lapso de tiempo, el cual el común denominador es que todos los secuestrados, todos los abducidos no recuerdan. Ese es el común denominador que acontece con todas las personas que han sido secuestradas por estos seres llamados extraterrestres, llamados por nosotros desde la hipnosis por estas entidades. Pero, ¿por qué no quieren que las personas recuerden? Porque es que ese es el común denominador, que todos se les borra el cassette, es como si hubiese sido un sueño, que es el mismo principio que ocurre cuando vas a dormir, ¿sí? Es muy difícil que una persona pueda narrar todo su sueño, todo lo que soñó en una noche. Pudo haber soñado infinidad de cosas, pero solo tiene recuerdos vagos. Para ir avanzando en este tema, me llama la atención, para nombrar solo uno, un caso que ocurre en España, donde un chico de más o menos 9 años, eran aproximadamente, faltaba un cuarto para las 6 de la tarde, y con su tío vieron un orbe de luz, o sea, una bola de luz. Y a partir de ese momento, una vez ellos son impactados por este orbe de luz, que es gigantesco, el chico, cuando vuelve a mirar su reloj, ya eran las 6:30. Y él no tiene noción del tiempo porque perdió el estado del tiempo y simplemente se quedó con eso en su mente. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué sucedió? Vi esto y no me acuerdo de más nada. Recuerda que quedó paralizado y que se veía elevar, pero solo podía mover su cabeza y no recuerda más nada. Esto suele suceder, avanza el tiempo, y cuando esta persona llega a una edad avanzada, pues estos temas no los trata con nadie, pues sabemos que los que tratan de este tema con más personas, muchas de las demás personas que no han tenido esta serie de experiencias tan conscientes, le van a tachar de loco. Efectivamente, se da la oportunidad de que él hable con un ufólogo o estas personas que conocen del fenómeno ovni y todos estos casos que pululan a nivel mundial. ¿Y qué hace este ufólogo? ¿Qué le dice? Pues no hay de otras. Vamos a lo que mucha gente hoy en día no le da credibilidad, así como el fenómeno ovni, pero que es casi científico demostrable porque es lo único que se tiene, ¿correcto? Es la única herramienta que se tiene para darse cuenta qué pasó en ese momento cuando las personas no recuerdan absolutamente nada. Y van que
se van a hacer una sesión de hipnosis con un gran terapeuta de España a nivel de este fenómeno. ¿Y qué pasa? Lógicamente se lleva esa línea de tiempo al paciente y el paciente empieza a recordar. O sea que toda esa información está en el paciente, claro, está en el paciente, pero ¿en qué parte del paciente está? Está en su subconsciente. Y a través de la hipnosis se entra a su subconsciente y se extrae la información. Y empieza a narrar todo el episodio desde cuando fue tomado, cuando fue llevado a la nave y cuenta las experiencias que vive en esa nave. Inclusive dice haber visto unos seres religiosos en esa nave, la Virgen María. Si quieres me escribes al chat y buscaré ese episodio y se lo compartiré. Pero en conclusión, lo que quiero decir con esto es, número uno, hay una característica muy importante. Número uno, ¿qué será lo que pasa? Que estas entidades no quieren que las personas recuerden lo que pasa en una abducción y lo que pasa en los sueños. Número dos, por más que la gente quiera obviar la herramienta para ir a cuarta dimensión y darse cuenta qué es lo que sucede en los acontecimientos que el ser humano no recuerda, ahí está latente y de alguna forma digo que es casi científica porque es lo que se viene utilizando desde los años 50, 60, desde que se descubre esta cuestión del fenómeno ovni y se emplea toda situación que tenga que ver con el fenómeno ovni o estas situaciones en las cuales el ser humano no recuerde, ahí está la herramienta, la hipnosis para darse cuenta qué es lo que sucede. Y pues han surgido cantidad de películas, entre esas, para cuando tenga espacio de ir y verle, se llama Cuarta Fase o Cuarto Contacto. Ahí hay una explicación y muchas películas más. Pero entonces avancemos porque vamos a hablar de la Matrix. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la Matrix? ¿Por qué di esta breve introducción? Porque la Matrix tiene que ver con todo esto en su trasfondo. La Matrix es un programa, es un sistema diseñado para que las personas cumplan unos papeles de conducta de acuerdo a una cultura, de acuerdo a unas creencias, ¿sí? Y de acuerdo al funcionamiento de toda una sociedad. O sea que a esta sociedad se le da información de sobrevivencia, se le da información de entretenimiento, a esta sociedad se le da información de creencias, religiones, conocimientos y se dota a esta sociedad de todo el conocimiento y se abastece de todo lo necesario para que la vida en ese ecosistema sea sustentable y perdurable. Me llama mucho la atención que hace pocos días, para tener una analogía acerca de lo que quiero decir, vi una película que creo que se llama Oppenheimer, creo que es. Es una persona que desarrolló a más profundidad lo descubierto por Albert Einstein, la ley de la relatividad y cómo funciona la materia, y se generó la bomba nuclear que destruyó a Hiroshima. O sea, esta es la antesala a la bomba nuclear que se tiró en Nagasaki y hizo esa gran destrucción. Para crear esa bomba concentraron a los mejores científicos de Estados Unidos, tanto científicos como ingenieros, y crearon un pueblo. Y en ese pueblo iban a vivir todos los que iban a trabajar en pro de ese proyecto. Entonces, en ese pueblo tenía que haber supermercados, tenían que haber colegios, tenían que haber hospitales, tenía que ver todo lo que tiene que ver con la vida, tenía que ver todo lo que tiene que ver con la supervivencia. Y eso me llama la atención porque ellos crearon un ecosistema para ejercer o para que en ese pueblo se gestara la vida. De la misma manera es la Matrix. Podemos decir que este pueblo del cual yo estoy hablando es la Tierra. Por eso a la Tierra se le llama la granja humana. Y a este programa, a esta granja, se le establecen una serie de programas educativos, tanto religiosos como sociales, para que la civilización que habite en este planeta pues avance de alguna u otra manera. Entonces se le inserta unos programas para que los que vivan aquí tengan una educación cultural, religiosa, política y en todo el ámbito de la palabra. Por eso en más de una ocasión decíamos que nosotros somos el fruto de nuestras creencias
y de nuestra educación. Nosotros llamamos bueno a lo que nos enseñaron que era bueno y llamamos malo a lo que nos enseñaron que era malo. Pero la realidad está mucho más allá de lo que es bueno y lo que es malo. Comprendiendo esto profundamente, lo que quiere decir es que se entorna a una serie de programas, ¿sí? El ser humano gira referente a una serie de programas, tanto religiosos, culturales, educacionales y a nivel culturales. O sea que el concepto que usted en Sudamérica tiene de familia, por eso es muy diferente al concepto que en Oriente Medio tienen de familia, porque son software totalmente distintos. Entonces, la Matrix es el sistema impuesto en la tierra, en este gran pueblo, ¿sí? Para liderar a cada pueblo según la autoridad de turno le compete. Cuando hablo de la autoridad de turno, hablo de que detrás de cada gobierno hay estos seres de los cuales hablé en el principio, que son llamados entidades, que son dueños de pueblos enteros, civilizaciones enteros, y cada uno de ellos administra su civilización como bien le parezca. Cuando ya descubrimos que esta es la Matrix y que la Matrix ejerce una serie de reglas, de normas, de dictámenes, de creencias, pues finalmente nosotros decimos, ¿qué tiene que ver el ser humano con todo esto? ¿Qué tenemos que ver nosotros con las creencias que estos seres llamados entidades quieren imponernos? ¿Sí? Porque cuando ellos deciden hacer ciertos ajustes a ciertos aspectos físicos o individuos de la Matrix, ¿sí? Simplemente los abducen en su cuerpo 3D, ¿sí? O en su cuerpo 4D, que es cuando tú estás dormido. Hay personas que dicen, no, triste eso que pasa con esa gente que las abducen, cómo sufren. Y realmente yo creo, pero qué tristeza lo que pasa con ellos. No me gustaría estar en su pellejo. Mientras que hay otras personas que dicen, no, a mí sí me gustaría tener un contacto del cuarto tipo y tener contactos con estos seres extraterrestres. Pues yo diría pues que lamentablemente no sabe lo que dice. ¿Por qué? Porque el 99.9% de las personas tiene ese contacto con estas entidades. Unos lo tienen en su cuerpo 3D, por eso lo recuerdan tan latente, ¿correcto? Y otros lo tienen en su cuerpo energético cuando van a dormir, por eso no recuerdan al otro día lo que soñaron. Y cuando de alguna manera la persona se levanta con la sensación de que tuvo una pesadilla, que tuvo un mal sueño, se queda pensativo y con el transcurrir de los minutos, de las horas, simplemente se olvidó, ¿sí? Pero hay algo interesante, de que aunque se olvidó del sueño, dentro de su inconsciente, dentro de su subconsciente, quedó el trauma. Que fue lo que pasó con este señor que les hablo de la anécdota del principio. ¿Sí? Él fue una persona muy introvertida, ¿sí? Le daba miedo salir a la calle, le daba miedo socializar. Y luego, a través de la terapia de hipnosis, se dan cuenta de lo que sucedió en ese episodio y los traumas que se generaron a partir que él tuvo ese contacto de cuarto tipo con estas entidades, ¿sí? Y a través de ciertas terapias pues pudieron modificar su parte psíquica y ya él pudo afrontar la vida desde otra perspectiva, que es lo que se hace con una terapia de hipnosis. Con una terapia de hipnosis entramos al subconsciente no solo con el fin y el propósito de saber qué pasó, sino que también podemos entrar y a través de sugestiones y a través de un plan de terapias se puede ayudar al paciente para que él pueda ser avante y que la vida en este holograma sea más llevadera. Entonces, lo potente y lo interesante de la hipnosis interdimensional es que la hipnosis interdimensional, ¿sí? No me he olvidado del tema, estamos en la Matrix. Lo importante de la hipnosis interdimensional es que no se queda simplemente con ir y ver qué pasó. No, pues lo abdujeron, le hicieron estos oprobios, sufrió mucho, gritó, se desesperó y por eso le tiene miedo a la oscuridad, por eso le da miedo dormir solo y por eso tantos traumas que tiene una persona. A través de la hipnosis interdimensional es donde nosotros podemos entrar y ir a esa línea de tiempo, no solo ir a ver qué pasó, sino ir y solucionar y reescribir la historia. O sea que a través de la hipnosis interdimensional podemos hacer cambios en la línea de tiempo, podemos hacer cambios en la línea de tiempo. Y todo esto que yo le estoy diciendo es comprobable y verificable, aún más que en una creencia. Porque en una religión, en una creencia, usted simplemente se somete a creer que así fue. Aquí, si se hace algo en la cuarta dimensión, la persona que tiene las facultades de ir a cuarta dimensión se puede ir y verificar la línea de tiempo
si lo que se dice que se hizo, se hizo. ¿Correcto? O sea que así como tú puedes ver qué aconteció en esa línea de tiempo con este paciente, qué le hicieron estas entidades, porque la mayoría de veces es que le hicieron daño, la gran mayoría de veces le hicieron daño. Algunas veces le sanan de cierta manera porque necesitan que este aspecto físico cumpla una misión en la tierra. ¿Sí? Que sea un gobernante, que sea un alcalde, un presidente, y pues no puede morir antes de tiempo. Entonces va a ocurrir con esta persona una serie de milagros, pero no por el bien del ser humano, porque los seres humanos para estas entidades simplemente es un negocio, es un trueque, no representa nada. ¿Correcto? Entonces, esto no lo digo yo por hablar de una forma despectiva. Es la forma como ellos nos ven a nosotros. Ellos nos ven a nosotros como nosotros vemos al ganado, a las vacas, a las ovejas. Simplemente como objetos de trueque, objetos de nuestro alimento. Asimismo, ellos ven el aspecto físico al ser humano. Con base a esto, la hipnosis interdimensional podemos ir y solucionar en esa línea de tiempo y se va a reflejar en la línea de tiempo presente de la persona y la vida de la persona en este tiempo presente va a ser más llevadera. Ahora, ¿cómo salimos de la Matrix? ¿Sí? Estamos en la Matrix. Esto que estoy diciendo es para personas que han podido entender lo que les quiero decir, han podido ver la secuencia de videos que venimos transmitiendo. Entonces, ¿cómo salimos de la Matrix? Muy bien. La manera de salir de la Matrix, primero que todo, es despertando y comprendiendo que efectivamente hay un control sobre los seres humanos. Hay un control que está más allá de nuestra decisión, porque hay decisiones que usted como ser humano, yo como ser humano, normalmente cuando estamos en la vida cotidiana, hay decisiones que nosotros queremos tomar y no las podemos tomar. Terminamos haciendo lo que no queremos y muchas veces decimos que es nuestro otro yo el que tomó la decisión. Y hay casos de cortes en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo donde personas testifican que una fuerza mayor a ellos que está dentro de ellos los llevó a hacer esa cosa o ese acto. Y hay gente que se decreta inocente. Soy inocente porque mi otro yo me llevó a cometer ese crimen o me llevó a cometer ese suceso. Y pues la gente dirá, no, está loco. Pero no, esa persona está diciendo la verdad. Está diciendo la verdad. ¿Qué está diciendo usted? Que hay fuerzas exteriores que influyen en un 99.9 en la decisión que finalmente toma usted. Sí, es verdad. O sea que eso del libre albedrío totalmente no es cierto. No, totalmente no es cierto. Finalmente, una persona es tan sugestionada, que termina haciendo la voluntad de lo que estos seres quieren que la persona haga. Entonces, la manera como nos liberamos de la Matrix, número uno, es ser conscientes de que existe una fuerza superior que nos domina, que nos maneja. Una vez el ser humano descubre esto, ¿sí? Comprende que hay que liberarse. Y no estoy diciendo con esto que la hipnosis interdimensional es el único camino que existe para liberarse del control de estas entidades que hicieron todo este andamiaje, que crearon esta jaula humana y que establecieron el software o el programa de la Matrix. No estoy diciendo que la hipnosis interdimensional sea la única solución, pero es la única que yo conozco hasta este momento, que se ha podido demostrar a través de la historia, porque cuando alguien quiere saber qué sucedió en ese momento cuando un ser humano fue abducido, inmediatamente van a la hipnosis. Que esa puerta de la hipnosis es la misma puerta que utilizamos nosotros los terapeutas en hipnosis interdimensional para ir y afrontar a estas entidades, ¿correcto? Y hacer que el ser humano que tiene cautivo lo libere y que finalmente eso se da, que tiene unos resultados y como que tiene unos resultados, tiene unos frutos, pues finalmente eso se da y la vida del paciente se torna mucho mejor. A lo mejor se torna una vida más equilibrada, se torna una vida normal como tendría que ser. Lo normal es que los seres humanos estén bien. Lo normal es que los seres humanos sean consecuentes con el deseo de su corazón, que todo salga bien, que todo marche como debe de ser. ¿Sí? Pero generalmente el que tiene mucho dinero va a tener problemas de salud o de una cosa o de otra. Y no me pongo a nombrar la infinidad de problemas que tienen los seres humanos aquí para generar energía endoplasmática. Porque como he dicho en otros episodios, el ser humano es un transformador al cual le ponen cantidad de problemas y a través de sus sentimientos y a través de sus pensamientos empieza a generar esa energía endoplasmática que es el alimento de estas entidades. Por ende, para estas entidades es alimento, ¿sí? Para nosotros es extracción de energía endoplasmática, la cual para nosotros representa sufrimiento.
la cual para el ser humano significa dolor, depresión, tristeza, sufrimiento, ¿sí? Inseguridad, miedos. Entonces, todo lo malo que le acontece al ser humano tiene un porqué. Y hay unos seres que están detrás de esos sufrimientos, a los cuales a ellos les interesa que el ser humano pase todas esas situaciones para que genere el alimento de ellos. Entonces, ¿cómo me libero de la Matrix? Una vez soy consciente de que hay un control superior, ¿sí? Que está por encima de religiones y creencias, que ni aún refugiándome en una creencia o una religión voy a escapar a ese control. Cuando descubro que ese control, el cual gobierna a los seres humanos, está sobre todo gobierno, sobre todo plan político, sobre toda costumbre, sobre toda religión, tienen el control de todo, de lo que aparentemente es bueno y de lo que aparentemente es malo, tienen el control de todo. La idea es que nadie se escape de este holograma, nadie se escape de esta gran jaula. Es verdad, el ser humano es un ser de luz maravilloso, infinito, ¿sí? Pero ese ser de luz infinito que es puro amor, en su inocencia, ¿sí? En su inocencia se dejó capturar y de él tienen en este momento una celda de energía infinita. ¿Por qué llamamos celda de energía infinita? Porque el ser humano lo traen de reencarnación en reencarnación, viviendo la rueda del samsara, explicada por muchas religiones, ¿sí? Que más que ser una bendición, no es una bendición. Entonces lo traen vida tras vida, produciendo energía, y le llevan la idea con todas sus creencias, con tal que produzca energía endoplasmática para estas entidades. Entonces, una vez usted se concientice de que hay un control por encima de todo lo que rige al ser humano, y ese control se establece a través de la Matrix. Una vez usted es consciente de esta Matrix, de este conjunto de reglas, normas, de ese software, ¿sí? Que nos rige a nivel moral, ético, cultural, religioso, en todo el sentido de la palabra, ya usted decide, voy a pensar por mí mismo, ¿sí? Voy a comenzar de cero. Y no le voy a dar credibilidad a lo que me enseñó mi padre y mi madre, que moralmente lo hicieron con buenas intenciones. No le voy a dar credibilidad a lo que me dice mi pastor, a mi líder religioso, que moralmente o éticamente él lo hace con buenas intenciones. Pero voy a decidir pensar por mí mismo. Si hay un control que está por encima de todo esto y que le conviene que nadie se salga de esta gran jaula, pues va a tener el control de toda creencia, de toda religión, de toda filosofía, de todo lo que se aparece, todo lo que se parezca a luz infinita, todo lo que se parezca a maestros ascendidos, a buenos mensajes, ¿sí? A seres de luz. Todo está bajo control, porque el ser humano es un ser que, aunque en nuestra inocencia somos luz, ¿sí? Y en nuestra inocencia, como somos luz, tampoco somos caídos del zarzo. Entonces, para unos seres tan evolucionados como son los seres humanos a nivel luz, no se va a engañar con lo bueno y lo malo. Hay que engañarlos con lo bueno, ¿sí? Hay que hacerles presentes, supuestamente hay que hacerles ver seres de luz para que ellos piensen que, bueno, como es la luz son buenos. Y estos, como son oscuridad, son malos. Es muy fácil, el camino es por aquí, por la luz. Y resulta que no. El engaño trasciende más allá de la dualidad, de lo bueno y de lo malo. Por eso hay que despertar. Una vez tú despiertes, ¿sí? Simplemente analizas, ¿correcto? Tanto lo bueno como lo malo. Y te empiezas a dejar guiar por el corazón, por el sentir. Y en la medida que te dejes guiar por el sentir, empezarás a desconectar de todo lo que genere emociones. Y las emociones se generan a través del pensamiento y de los sentimientos. Un pensamiento lleva a un sentimiento y viceversa. Y una vez desconectes de los sentimientos y pensamientos negativos, vas a dejar de generar energía endoplasmática. O sea que en la medida que yo deje los pensamientos negativos, los sentimientos negativos y me deje llevar por ellos, no voy a hacer el trabajo que estas entidades necesitan que yo haga. Claro que sí. Ahora, no solamente no es generar sentimientos o pensamientos de dolor, de tristeza, de angustia, de desespero, de agonía, de tristeza, de depresión, sino que los sentimientos positivos, sí, que son el amor, la paz, la benignidad, la templanza, el equilibrio, la paciencia. Estos sentimientos debes manejarlos con equilibrio, porque en el momento en que esa alegría se convierta en euforia, pasó al otro extremo.
Entonces, la forma como nos liberamos de la Matrix es viviendo en un equilibrio emocional. Y allí es donde entra el poder del aquí y del ahora que habla Eckhart Tolle. Cuando el ser humano vive el aquí y el ahora, deja de vivir a la merced de las entidades. Como quien dice, usted fue puesto aquí para generar energía endoplasmática. Usted fue puesto en la tierra para sufrir. Pero si a usted todo lo que le acontece, a usted le da igual, ni le genera picos emocionales tanto positivos, ni le genera picos emocionales negativos. Usted vive en el equilibrio. Y en la medida que usted vive en el equilibrio, con el paso del tiempo, ¿sí? Comprendiendo esto, los dispositivos o implantes que estas entidades han puesto en cada aspecto físico, cada ser humano, dejarán de funcionar. Y el ser humano será cada vez más libre para hacer lo que él es y a pensar como lo que él ha de pensar. Si el ser humano es amor, ¿qué crees que él emana de lo más profundo de su ser? Amor. Si el ser humano es cariño, ¿qué emana de lo más profundo del ser humano? Pues cariño. Porque todos estos dotes son los dotes de la luz, es la esencia del ser humano. O sea que por axioma, porque sí, el ser humano es amor. Porque sí, el ser humano es paz, el ser humano es familia, es fraternidad, es paciencia, es tolerancia. Eso es el ser humano, es un ser súper especial. Entonces, en la medida que esta persona empieza a vivir el equilibrio, empezará a tener altas vibraciones. ¿Qué es la alta vibración? Cuando el ser humano empieza a vibrar desde el equilibrio. No genera picos emocionales ni de tristeza ni de angustia, que es baja vibración, ni de celos, ni de contiendas, ni de depresiones. Todo eso es baja vibración y es alimento latente para las entidades. Y tampoco va a generar extremada alegría, que es euforia, que es fanatismo. Por eso ahí es donde las religiones, ¿correcto?, se salen de la órbita y es donde llega la gente al fanatismo, que empieza a llorar y hablan en lenguas y una cantidad de cosas que ya se sale de lo que es el equilibrio emocional. Todos los desequilibrios son causados por estos personajes porque ellos necesitan energía y el objetivo es que estos transformadores, que son los seres humanos, pues cumplan su objetivo. Entonces, de esta manera, el ser humano empieza a desconectar de la Matrix. Ahora, ¿qué es lo ideal? Que si tú conoces la hipnosis y para qué sirve la hipnosis interdimensional y tienes claro que con la hipnosis interdimensional el individuo, la persona, se libera totalmente del régimen de estas entidades. Con la hipnosis interdimensional vamos a la línea de tiempo, descubrimos qué pasó con el paciente, hace cuánto lo tienen, cuántas vidas lleva en la Tierra, si es un humanoide, de qué parte del universo viene, de qué dimensión realmente viene. Podemos acceder a todas las líneas de tiempo de su existencia. Podemos ir hasta el momento en el cual es cautivo y cómo es puesto vida aquí, vida tras vida, vida tras vida. Pero lo más importante es que con la hipnosis interdimensional podemos cortar ese círculo vicioso. Ya ustedes entienden por qué lo que estas entidades hacen en cuarta dimensión había que borrar el que hacían las personas. Porque en el momento que los seres humanos se den cuenta que ellos pueden ir a cuarta dimensión y ver toda la película completa, qué está haciendo en esta tierra, por qué está sufriendo, por qué le va mal en el amor, por qué le va mal con sus seres queridos, porque nadie lo comprende, porque todo el mundo no lo quiere, porque todo el mundo lo odia, porque le va mal en los negocios, porque todo lo que emprende le va mal. Entonces, cuando el ser humano tiene la oportunidad de entrar al mundo de la cuarta dimensión y ver la película completa, el contexto completo de su vida, va a decir, ya entiendo por qué me viene pasando todo esto. Inmediatamente toma acción, necesito liberarme. Entonces la persona contacta con un terapeuta, conmigo o uno de mis compañeros, que practicamos la hipnosis interdimensional desde unos protocolos experimentados hasta este momento de mucho largo tiempo, con pruebas que hasta ahora podemos constatar que si un paciente se liberó, podemos revisarlo al mes, si la persona hace la tarea que debe de hacer, porque la luz hace un 60%, el terapeuta hace un 20%, pero el 30% restante le toca al paciente. Debes poner un grano de arena para tu liberación. Si usted se libera y pone de su parte, lo más probable es que su vida cambie un 100%. Además de que usted empieza a vivir en este aquí, en este ahora, en tiempo real, el bienestar para usted, pues se asegura de que no tenga que reencarnar, no tenga que volver aquí a este círculo vicioso. Por eso hay personas que dicen, yo no me siento bien en la tierra, yo me siento extraño, aquí pasa algo extraño. Yo siento que ya he venido muchas vidas, estoy cansado. Claro, ¿quién no se va a cansar de repetir una cárcel?
Repetir, repetir, repetir y repetir. Entonces, en la medida que la persona abra su mente, descubra lo que pasa, hace una hipnosis interdimensional y se libera y empieza a vivir una vida desde el aquí, desde la ahora, desde el equilibrio emocional, la persona desconecta totalmente y ahí se cumple lo que tergiversadamente intentaron enseñar de lo que dijo Yeshua: y seréis verdaderamente libres. Porque supuestamente la gente piensa que conoce la religión y será verdaderamente libre. Y no, simplemente es cautivo de la cautividad. Ese es el problema con lo que supuestamente es bueno. No, yo vengo aquí y me voy a sentir bien, voy a la iglesia y esta cantidad de cosas y supuestamente fue libre, que fue libre del pecado. Ese es otro tema que el pecado se necesita para que la gente crea sentimientos de culpa. Y una persona con un sentimiento de culpa es energía para estos seres. Es energía porque usted con un sentimiento de culpa usted está vibrando muy bajo. Y lo que ellos quieren es que usted se sienta culpable. Te dices, no toques, para cuando tú toques te sientes muy mal. Entonces, esto es un jueguito que ellos tienen de las entidades de la cuestión del pecado. Pero la forma de salir de la matriz es vibrando alto, haciendo una sección de hipnosis interdimensional y de esa manera te liberas del control de estas entidades sobre el aspecto físico o sobre el ser humano. Y allí podrá ser verdaderamente libre. Yo le podría hablar no hipnosis interdimensional, de otras técnicas, pero honestamente esto es lo que he podido conocer y es lo que podemos demostrar, que sí funciona, que sí se puede. ¿Qué diferencia hay de la hipnosis interdimensional a una creencia? Vuelvo y le digo, una creencia es una creencia, usted cree, pero si usted tiene la oportunidad o un ser querido suyo en el cual usted sea para usted de entera confianza, esa persona puede entrar en cuarta dimensión y corroborar que estos seres que manipulan al ser humano son reales, podrá entrar y corroborar que son reales. Y podrá corroborar que una vez la persona se libere, si está limpia de estos seres, efectivamente está limpia de esos seres. Entonces, cuando estos seres se van de la vida de una persona, ¿quién viene a llenar ese vacío? Un ser que es secuestrado por ellos, que eres tú mismo, pero en tu máximo potencial, que es tu ser luz. A este ser luz que nosotros llamamos, no es un ser distinto a ti. Eres tú mismo, pero en tu máxima manifestación. Simplemente que no está en tu cuerpo porque estas entidades no lo soportarían. La luz es tan potente que ellas, para manipular la luz, tienen que manipularla con mucha sutileza, porque un humano luz toca una entidad de estas, inmediatamente es desaparecida, desintegrada. Entonces, dentro de cada ser humano, aspecto físico, hay un 2% luz, que es lo que las entidades pueden manipular y sugestionar, y usted, que es un ser de amor, lo hacen airarse, lo hacen preocuparse, para que ese poquito de luz que está en usted se transforme en energía oscura y se convierta en el alimento de ellos. Puntualmente, ¿qué es la matriz? Es un sistema de control, ¿correcto? Es un programa en una sociedad. ¿Y cómo nos liberamos de ese control? Pues abriendo nuestro entendimiento. Si ya estamos despiertos, simplemente empezamos a vibrar alto desde el equilibrio para no darles energía al alimento de ellos. Y en la medida que empecemos a actuar de esa manera, dispositivos que están en nosotros, puestos por ellos, pues se van descargando, se van colocando obsoletos y finalmente se neutralizan solitos. Pero una forma más acelerada para poder lograr la liberación es hacer, a través de la hipnosis interdimensional, ir y rescatar a nuestro ser luz, hacer la desconexión de estas entidades que nos tienen capturados de millones, eones de años atrás, hacer nuestra conexión luz y vivir el eterno presente, que es vivir con el humano luz en el eterno presente, ya que el humano luz no está en el pasado porque el pasado no existe, ya que el humano luz no está en el futuro porque el futuro no existe. El humano luz está aquí, en esta hora, en este instante. Espero haber sido claro para todos ustedes. Un abrazo de luz y espero más adelante poderles compartir las sesiones de hipnosis que ya vamos a iniciar, y pues que tú puedas tomar la decisión. Abre tu mente. Si abres tu mente y reseteas todos tus conocimientos, haz de cuenta que de lo que te enseñaron cuando eras niño vas a comenzar de cero, podrás comprender todo esto que te estoy transmitiendo, porque las piezas empezarán a encajar. Un abrazo de luz para todos. Gracias.